Capítulo 86. Vio a Amber en la esquina de la pequeña posada, con la capucha marrón levantada pero sus distintivas botas de montar y su arma la delataban. Acercándose, pidió una bebida rápida en el bar y se quedó unos segundos a su vista para que no se sorprendiera. Ella asintió y empujó la silla frente a ella con un pie, dejándolo sentarse. Conocer a la doncella de otoño en un bar debería haber sido ridículo. No lo fue. Amber no sabía que él lo sabía, y no tenía ninguna razón para cambiar eso. En lo que a ella respectaba, eran extraños que se habían conocido en el camino una vez y caprichosamente decidieron mantenerse en contacto. Llegas tarde. Me confundí con el lugar, admitió. Estaba buscando afuera a tu caballo y pensé que tenía la barra equivocada cuando no la vi. Bebió un sorbo y la vio sonreír. No le pasó nada, ¿verdad? No. No pensé que le gustaría llevar dos y pensé que sería de mala educación hacerte caminar mientras yo montaba. Le alquilé un establo y un potrero en un pueblo cercano. Es donde se queda cuando debo entrar en la ciudad. No es exactamente amigable con los caballos. Me lo imagino. ¿Entonces no te gusta la vida en la ciudad? Amber se encogió de hombros. Digamos que no es para mí. Algo que ver con Ozpin. Nunca había preguntado en esta vida ni en la última, pero tenía que haber una razón por la que Amber había estado sola y aislada en primer lugar y dudaba que fuera porque Ozpin lo quería así. Que Crow llegara convenientemente en el momento exacto en que Amber lo necesitaba era nada menos que sospechoso. Ozpin obviamente tenía a Amber vigilada. Me pregunto si lo hace ahora. Sus ojos escanearon las mesas cercanas en busca de un cerebro de pájaro desaliñado. Si se entera de que me estoy reuniendo con ella, podría sospechar un poco. Bueno, no hay mucho que pueda hacer al respecto ahora. Gracias por pensar en mis pies, dijo. Y por venir. Tengo que admitir que estoy un poco sorprendido de que te levantes y aceptes viajar con un extraño como ese. A veces se vuelve aburrido viajar. Y no somos del todo extraños. Hablando de eso, ningún adorable mordedor de tobillos siguiéndote. Tuvo que reírse de la cara que Emerald pondría si escuchara ese apodo. Estudiando en Beacon. Quería convertirse en cazadora. Yo no estaba interesado, pero sus amigos están allí y creo que ella quería establecerse. Me muevo mucho. 17 ya. Crecen tan rápido. Cuéntamelo. Ahora me siento viejo. No lo pareces, bromeó Amber. Y noto algo en tu mano. Jaune miró hacia abajo, vio el anillo de Winter y casi saltó. Honestamente, se había olvidado por completo de eso. Avergonzado, se rascó la mejilla. Ah, sí. Eso sucedió. Felicitaciones. Gracias. Entonces, Amber se inclinó hacia adelante. Mencionaste que iríamos al este, a algún lugar cerca de donde nos encontramos por primera vez. ¿Te importaría decirme qué es exactamente lo que estamos buscando? No se trata de buscar algo nuevo sino de ponerme al día con un lugar en el que he estado antes. Le explicó el templo, omitiendo cómo lo habían encontrado y las referencias a Asari en su interior. Un amigo mío está realmente interesado en las civilizaciones antiguas y quiere que tome registros de cualquier marca o signo de lenguaje. Cosas que puede usar para escribir un libro de historia. No es algo que normalmente me interese, pero suena emocionante. ¿Hay Grimm? Sí. Puedo manejarlos por mi cuenta, pero siempre es más seguro viajar en compañía. De acuerdo. Amber terminó su bebida y dejó la taza. Las carreteras se han vuelto cada vez más peligrosas últimamente. He escuchado rumores de ataques, y no solo por parte de Grimm. Bandidos, asesinos y otros que nunca hacen nada bien. Al no tener idea de si eso había sido común en el pasado, no podía decidir si eso era malo o no. Los dos estarían bien. De hecho, Amber probablemente ya debería haber sido atacada y herida. No tenía una fecha exacta, pero siempre se sintió como si sucediera antes de su primer año en Beacon, aunque no demasiado. Cinder había venido a Beacon a buscar a Amber, después de todo. El hecho de que Cinder estuviera en Beacon ahora obviamente le impedía hacer un movimiento sobre Amber. Todavía no estaba seguro de qué pensar al respecto. Por un lado, no había hecho nada para parecer que estaba trabajando para Salem. Por otro lado, era Cinder. Creería que ella era buena solo cuando asistiera a su funeral rodeado de simpatizantes que hablaran de cómo ella era un pilar de la comunidad, e incluso entonces querría revisar el ataúd. Simplemente no había ninguna buena razón, por lo que podía ver, para que Cinder no trabajara para Salem.
Blake uniéndose al colmillo blanco tenía sentido y era su cagada, pero no había conocido a Cinder antes de Aven y seguramente vencerla en un torneo no cambiaría nada. Cinder era fuerte. El tipo de fuerza que proviene de años de entrenamiento con alguien, no solo unos pocos meses. El Cinder original debe haber sido leal a Salem durante años. Tal vez incluso desde que era joven. Siempre se había preguntado si ella era una sobreviviente de Mountain Glen o algún otro desastre, vuelto contra la humanidad debido a un fracaso percibido de su parte. Sin embargo, Ozpin nunca lo dijo, y Cinder ciertamente no lo hizo. Honestamente, no estaba seguro de que ni siquiera Ozpin supiera quién era Cinder, y mucho menos sus motivos. Ella solo había sido una psicópata ambiciosa para ellos. De cualquier manera, algo había cambiado porque Amber estaba aquí riendo con él y no encerrada en un tubo esperando que Ozpin transfiriera su aura a Pirra. ¿Podrían ser sus interacciones con Salem las que cambiaron las cosas? Tal vez Salem había cancelado el ataque a Amber temporalmente debido a algo que hizo. Si Tyrant había sido enviado a capturar a Emerald para llegar a él, podría ser que hubieran decidido que él era el objetivo prioritario. No tiene sentido dividir su atención entre dos o más, y la doncella de otoño podría ser capturada ahora o dentro de varios años sin un impacto real en los planes de Salem. Deberíamos movernos, decidió Amber, empujando su silla hacia atrás. Si somos rápidos, podremos llegar antes del anochecer y acampar dentro de este templo tuyo. Estaremos a salvo de los elementos allí. Ansioso. Debe haber estado sola por su cuenta. Claro. Él también se puso de pie, alcanzando el paquete de viaje que había dejado junto a la mesa. Es mejor que te pongas en marcha mientras sale el sol. Barra. Deja de mirarlo, si se oyan. Vas a hacer que la gente piense que te gusta o algo así. Emerald apartó los ojos de Cardin y volvió a la lección en cuestión, apoyando la barbilla en una mano mientras el profesor Port seguía hablando de algo que nadie estaba escuchando. Casi todos susurraban o escribían notas entre sí. Estoy revisando sus heridas. Eso es aún más espeluznante. Realmente no. Quiero ver cuándo se cura. Te das cuenta de que eso te hace sonar como un loco, ¿verdad? Como si estuvieras esperando que esté mejor para poder romperlo de nuevo. No creo que eso sea lo que quiso decir el tío Jaune cuando dijo que no arremeter contra la gente. No voy a romper nada. No soy un matón. Ya no. Papá quería que ella pensara bien las cosas, y eso significaba poder buscar formas alternativas de hacer las cosas. Si ella seguía golpeando a Cardin, él la odiaría más de lo que ya lo hacía. Ya sabía la mejor manera de meterse debajo de su piel, también conocido como insultar a Jaune. Como tal, atacarlo no solo no tenía sentido, sino que aseguraba que Cardin siguiera molestándola. Papá tenía razón. No cambié nada para mejor. Simplemente me hice sentir mejor. Tengo que cortar la fuente de raíz. Por favor, dime que no le vas a cortar la garganta y arrancarle la lengua para que no pueda hablar. Jan. Eso es demasiado sanguinario. No estaba diciendo que lo hiciera. Espetó. Señorita Xiaolong, llamó Port. La clase se quedó en silencio. Aprecio tu entusiasmo en mi pequeño cuento, pero tenía que hacerlo. Verás, el poderoso guardián Grim mutante estaba amenazando a la aldea y, como un verdadero cazador, no tuve más remedio que... Emerald se desconectó. Jan puso los ojos en blanco. No voy a mutilar a Cardin, susurró. No voy a romper las reglas de la escuela en absoluto. Ninguno de ellos. Ni uno. Las acciones tuvieron consecuencias. Eso era lo que tenía que recordar. Romper las reglas de la escuela estaba bien si estaba feliz de lidiar con eso, pero que trajeran a papá nuevamente para regañarla no era un resultado que ella quisiera, así que, tal como él había dicho, tenía que encontrar otro camino hacia su objetivo. Idealmente, quería que Cardin se arrastrara y suplicara perdón a sus pies, pero eso era poco probable si no quería que la detuvieran. Tal vez necesitaba ajustar sus expectativas. Cardin nunca volvió a acercarse a ella y sonaba bien. De hecho, sonaba mucho mejor que lidiar con sus súplicas. ¿Por qué eso me pone más nervioso? Preguntó Jan. ¿Por qué dices que no vas a romper ninguna regla? No me hace sentir ni un poco mejor con todo esto. Probablemente estés paranoico. ¿Qué? Señorita Xiaolong. El puerto floreció. Jan hizo una mueca. Lo siento, señor. Querida, si tienes problemas para escuchar mi maravillosa historia, ¿por qué no vienes a sentarte en la primera fila y conseguir un mejor lugar?
Te puedo asegurar que no es una historia que debas perderte. Oh. Aunque si lo deseas, siempre puedes venir a buscarme durante el almuerzo y te contaré todo sobre mis aventuras. Está bien, señor, puedo escuchar bien. Jan parecía visiblemente enfermo ante la idea de una interpretación privada. Le lanzó a Emerald una mirada traicionada. Le devolvió la sonrisa. No era su culpa que Jan siguiera siendo ruidosa. De cualquier manera, Jan realmente no importaba para esto. Tratar con Cardin era su responsabilidad y no quería que su mejor amiga se metiera en problemas. Con un dedo sobre sus labios, les indicó que se quedarán callados durante el resto de la clase. Habría tiempo para llevar a cabo su gran plan después. Te estoy mirando, dijo Jan, señalando sus ojos y luego a Emerald. Observándote. El resto de la clase se volvió borroso. Un desenfoque incoherente e inconsistente. Le zumbaban los oídos al final y ella, como tantos otros, salió a trompicones de la clase de Port sintiéndose años mayor y no más sabia. Los pobres bastardos que realmente intentaron hacer algo con la lección tenían notas llenas de agujeros en la trama y hazañas imposibles que incluso el niño más aventurero llamaría una completa tontería. Jaune, la versión idiota, y San, que no es del todo idiota, pero aún tiene una incapacidad patológica para abotonarse el uniforme, intentaron llamar su atención sugiriendo que entrenaran afuera. Normalmente habría estado dispuesta a hacerlo, pero los saludó con un más tarde. ¿Qué tal después de la cena? Y se dirigió hacia el equipo CRDL. Jan maldijo detrás de ella y la persiguió, decidido a contenerla. Cardin, gritó Emerald. El chico se estremeció. Por cruel que fuera, eso le gustaba. Lo escondió un segundo después y se mantuvo tan alto como pudo, burlándose de ella como si no le importara un bledo. Podría haberse visto bien si no fuera porque su brazo estaba enyesado y su cara era una masa de moretones morados. Su sonrisa vaciló cuando escuchó a la gente susurrar cómo le había hecho eso. No dijeron nada malo dentro de su oído, pero sabía que lo harían fuera de él. Más consecuencias en las que ni siquiera se había molestado en pensar cuando dejó que su temperamento se apoderara de ella. Claro, había callado a Cardin por un tiempo, pero la había arrastrado a ella y a la reputación de su equipo por el barro. Y tal vez papá y el gimnasio Ash también. Lo represento como una Sari. Cada movimiento que hago refleja a papá y el nombre de la familia. Se habían cometido errores. Solo rezó para tener tiempo suficiente para arreglarlos y seguir adelante. No era como si le importara si le gustaba a la gente o no, pero si todos comenzaban a hablar de su padre a sus espaldas, se pondría furiosa. Esmeralda, gruñó Cardin, usando su nombre de pila pero entrecortado y tenso. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Trató de encogerse de hombros e hizo una mueca. Lejos de hacerla sentir mejor, la hizo sentir patética. Si estás buscando un compañero de entrenamiento, no puedo encajar en eso en este momento. Alguien se aseguró de eso. A pesar de ser un período libre y de que estaban parados en el pasillo fuera del salón de clases de Port, nadie seguía adelante. La gente se entretenía con los casilleros, abriéndolos y cerrándolos en silencio mientras fingía no escuchar. Otros ni siquiera intentaron actuar y solo miraron con interés desnudo. A un lado, vio a Port en la puerta de su habitación, anormalmente silencioso. Está mirando para asegurarse de que no empiece una pelea, se dio cuenta. Todos los maestros lo saben y piensan que podría hacerlo de nuevo. Port estaba listo para intervenir si las cosas se ponían mal, y aburrido o no, era un cazador. Podría inmovilizarla si tuviera que hacerlo. Todos piensan que lo voy a atacar. Era peor de lo que había pensado. No quiero entrenar. Correcto. Se reclinó en su casillero. ¿Entonces? Sus ojos se cruzaron. Quiero disculparme contigo. Cardin levantó una ceja. Alguien en la multitud jadeó. Emerald quería mirarlos. No era tan loco imaginar que se disculparía, ¿verdad? En cambio, mantuvo sus ojos en Cardin, esperando su respuesta. ¿Por qué tu viejo te dijo que lo hicieras? ¿Por qué te están obligando a hacerlo? No. No sería real si lo fuera. Papá me habló sobre mis acciones, pero la disculpa es mía. Insultaste a papá y me enojé. Ella miró hacia otro lado por un segundo, apretando los dientes. Pero eres libre de tener tu opinión, incluso si me molesta y no debería haber actuado como lo hice. Emerald pateó el suelo y resopló. Lo siento. Lamento haberme vuelto violento y haberte lastimado. No lo volveré a hacer. Cardin la miró con enojo.
Había algo hirviendo a fuego lento detrás de sus ojos y seguro que no era el deseo de abrazarla y llamarla amiga. Miró a izquierda y derecha, viendo a todos mirando. Está bien. Disculpa aceptada. ¿Realmente? Eso fue fácil. Simplemente no esperes que esto nos haga amigos. No lo estamos, dijo. Solo quería disculparme y decir que esto no volverá a suceder. Los espectadores, finalmente dándose cuenta de que no había un espectáculo en el menú, se filtraron. La charla en el pasillo volvió a un nivel más normal y Cardin y su equipo se apresuraron a alejarse, dejándola sola. Ese, no había sido tan difícil como había pensado que sería. Disculparse con su padre había sido más difícil. Una mano cayó sobre su hombro. No era de Jan. Bravo, dijo Port. Bravo, señorita Asari. Se necesita una mente fuerte para reconocer el mal que hacemos, y una más fuerte para disculparse por ello. Ella se encogió de hombros. Tenía que hacerlo. Bueno, estoy seguro de que tu padre estaría orgulloso de la forma en que lo manejaste. A pesar de sus mejores esfuerzos, un rubor de satisfacción se deslizó por su rostro. Lo sería, ¿no? Tuvo que resistir la tentación de saltar vertiginosamente arriba y abajo, en lugar de poner un ceño fruncido aburrido sobre el comienzo de su sonrisa. La forma en que Port se rió dijo que lo había visto. Mierda. Volvió a acariciarle el hombro y se excusó, alejándose sin mirar atrás. Que se sintiera lo suficientemente seguro como para dejarla ahora era bueno. Con un poco de suerte, les diría a los otros maestros que no necesitaba que la vigilaran como una psicópata a punto de cometer una matanza. Lo hiciste bien, dijo Jan, apareciendo a su lado. Estoy impresionado. Esperaba que fuera más difícil. Pensé que Cardin se aferraría o se negaría a aceptarlo. No pudo, dijo San. Lo acorralabas cuando estaba rodeado de gente, por lo que se habría visto como un idiota si te rechazaba. Resopló. Apuesto a que Cardin no está emocionado por eso. Creo que quería hacerte pasar por el escurridor antes de aceptar. No había pensado en eso, pero sonaba como si hubiera esquivado una bala. ¿Significa esto que ahora estás en paz? Preguntó Jaune nerviosamente. No. Tenía la sensación de que dirías eso. Si Cardin no vuelve a insultar a papá, estaremos bien. Si lo hace, haré que se detenga, pero encontraré una manera de hacerlo que no termine haciéndolo parecer la víctima. Ahora es su elección. Puede detener esto aquí mismo si mantiene la boca cerrada. Cardin manteniendo la boca cerrada, se rió San. Suena poco probable. Tan improbable como que mantengas esto cerrado, gruñó Emerald, girándose y agarrando su camisa. Lo cerró y comenzó a abotonarlo. ¿Tienes que mantenerlo abierto todo el tiempo? Siento frío con solo mirarte. San la miró fijamente, sorprendido, pero rápidamente se recuperó con una risa, quedándose quieto mientras lo vestía. Estoy acostumbrado a vacuo. Quieres la mayor cantidad de aire posible en tu piel, y no solo por el calor. La arena llega a todas partes si usas camisas ajustadas. ¿Eso es todo? Preguntó. No. Al mirarlo a los ojos, Emerald vio él, no la fragilidad de su sonrisa, sino el esfuerzo adicional puesto en ella. Otra razón para acostumbrarse a usar la ropa abierta fue porque no le quedaba bien. Un problema común si vivías en la calle y solo podías usar lo que encontrabas. Fácil para ella cuando era pequeña y todo bien podría ser un abrigo, pero San era ancho. No era difícil imaginarlo sosteniendo una camisa varias tallas más pequeña. Las cosas son diferentes ahora, dijo Emerald. Mejor. Sí. No puedo evitar estar de acuerdo. San dio un paso atrás una vez que ella lo abrochó, luego, en su estilo habitual, mató por completo el estado de ánimo. No puedo esperar para contarle a Whitley lo que sucedió aquí. ¿Crees que puedo ponerlo tan celoso que su cabello se vuelva verde? Emerald golpeó su cabeza. Idiota. Abuso doméstico. Jan, me están golpeando. Ayuda. Jaune. Jan se volvió hacia el último miembro del equipo desesperadamente. Por favor, dime que eres normal y que no te crió una especie de loco. Jaune sonrió. Soy normal. Eso es un alivio. Mi hada madrina hizo un buen trabajo enseñándome. Y Jan miró al suelo. ¿Qué hice para merecer esto? Emerald se disculpó. De hecho, se rió Port. Lo vi yo mismo. Estaba atento en caso de que las cosas salieran mal.
Gracias, Peter, dijo Ozpin, asintiendo con la cabeza. Me alegro de que estuvieras allí para asegurarte de que no sucediera nada malo. Bueno. Aplaudió. Esas son buenas noticias para comenzar el día, ¿no? Somera asintió con un zumbido complacido. Jaune debe haber llegado a ella. Estoy aliviado. La forma en que dices eso hace que suene como si dudaras de él, dijo Ozpin. Yo no. Oblek se rió entre dientes por el papeleo que estaba revisando. Y la forma en que dijiste eso te hace sonar aún más como lo haces. Atacada por todos lados, Somer se derrumbó como un castillo de naipes. No es duda, se quejó. Sé que Jaune y Emerald se aman. Es un gran padre para ella. Si algo nos sucediera a mí y a Tai, me sentiría feliz dejándole a Jan y Ruby. Realmente esperaba que Crow no escuchara eso o tuviera una idea equivocada. Crow también fue genial, pero viajó mucho con el trabajo y no mantuvo un trabajo bien remunerado. Era un tío y niñera maravilloso en quien ella confiaba su vida, pero no estaba asentando material, como lo demuestra su condición de soltero. ¿Pero? Preguntó Ozpin, divertido. Estoy sintiendo el pero aquí. Pero, Somer lo fulminó con la mirada mientras se reía. No sé, son tan intensos. Todo sobre ellos. Emerald ama a Jaune, pero lo ama a él. Hasta el punto de que en realidad estaba muy nervioso por un tiempo. Era mejor ahora que Winter entraba en escena como lo hizo, y el hecho de que Emerald la aceptara finalmente la dejó relajarse, pero por un tiempo se había preguntado si los afectos de Emerald eran más profundos de lo que deberían. Afortunadamente, sabía con certeza que Jaune no era así. Supongo que me preocupaba que reaccionara de forma exagerada incluso a una pequeña reprimenda. Tómalo demasiado personalmente. Una preocupación justa dado su pasado, admitió Ozpin. Es por eso que quería dejar que él manejara su castigo. El asunto era demasiado delicado para que yo aplicara las reglas habituales. Con todo, parece que ha terminado bien. Estuviste allí por su consejo, comentó Oblek. ¿No lo habrías sabido? El consejo de Jaune es tan inusual como su estilo de lucha. Todos hicieron una mueca. Incluso aquellos que no habían luchado contra él habían sido testigos de cómo sus estudiantes se convertían en suyos. Era fácil detectar a un luchador de Ashim una vez que comenzaba el combate. La aplicación típica de bombas de humo, explosivos, trampas y peleas sucias había conmocionado al cuerpo estudiantil durante la primera o segunda semana. El tiempo que tardaron los demás en darse cuenta, ser competitivos y luego comenzar a adaptar tales técnicas a sus propios arsenales. Fue bueno para Beacon. La calidad general de los estudiantes había mejorado. No drásticamente, pero fácilmente entre el 15 y el 20% para su edad, y eso les serviría mucho más adelante en la vida y Beacon mucho más tarde en el año cuando llegara el Festival Vital. Recoger los pedazos de tales palos era más un problema. No en términos de heridas o sangre, sino de metralla, botes, armas rotas y cualquier otra solución inventiva que emplearan los estudiantes. Por no hablar de los que ocasionalmente fueron demasiado lejos y podrían haber herido gravemente a sus oponentes, o a sí mismos, Glinda fue más lenta en el empate. Un estilo de crianza poco convencional para un niño poco convencional, dijo Port, por una vez hablando sabiamente. No se puede aplicar la crianza tradicional a alguien que no ha vivido una vez como niño. Por eso es tan difícil rehabilitar a los niños de crianza, apuesto. El sistema los trata como niños, cuando su experiencia de vida los ha hecho mucho más maduros que eso. ¿Sabías palabras, Peter? Independientemente de lo que pueda pensar, parece haber funcionado y la señorita Asari claramente todavía adora a su padre. Está bien lo que termina bien. Somera sintió felizmente. Fue bueno que se envolviera y se tratara. Ozpin. Glinda irrumpió por la puerta y entró en la sala de profesores. Sus ojos estaban muy abiertos y llenos de pánico. Ha habido un ataque. Ozpin se puso de pie. ¿Dónde? ¿Sobre qué estudiantes? No los estudiantes. Vale. Barra. Román vio arder la majestuosa casa. Los equipos de bomberos y la policía ya estaban en vigor, formando un muro humano para mantener alejados a los espectadores sorprendidos. Estaban demasiado distraídos para notarlo, o para preocuparse si lo hacían. Y aún no había cometido un crimen. No se le había dado la oportunidad. La casa de Winchester estaba en llamas y él no tenía nada que ver con eso. Más que eso, sabía que Junior y el resto de su tripulación tampoco habían estado involucrados. ¿Qué diablos pasó aquí?
La sirena de una ambulancia sonó mientras atravesaba la barricada, deteniéndose por las filas de oficiales. La puerta trasera se abrió y los paramédicos salieron, rodeando a algunas figuras que no pudo distinguir entre la multitud y llevándolas a la parte trasera del vehículo en camillas, con la ayuda de la policía. Había más oficiales a los que podía ver a un lado, de pie junto a dos bolsas para cadáveres que no parecían vacías. Las bolsas negras estaban bien cerradas. Alguien había golpeado a Alabaster Winchester antes que él, y por algo más que dinero. No fue difícil averiguar quién. En la pared de la mansión, los fuegos ardían en forma de sigilo. Aceite ardiendo alegremente en un círculo con una cabeza de lobo en el centro, gruñendo, con 3 líneas de fuego ardiendo verticalmente a través de él. El colmillo blanco. El jefe no va a estar contento con esto. Ahí está. El templo estaba tan abandonado y escondido como siempre, engullido por espesos crecimientos y árboles y cubierto de enredaderas rastreras. Desde la distancia, era casi invisible, y el hecho de que el dosel se hubiera cerrado sobre la cabeza solo lo ocultaba mejor. Podrías, y probablemente la gente lo hizo, caminar a menos de 50 metros de distancia y nunca verlo. Érase una vez, probablemente era una estructura más alta e impresionante, pero con las agujas y los pisos superiores desaparecidos, se había convertido más en una tumba. En el pasado, el bosque también habría sido talado a su alrededor, haciéndolo destacar en el centro. Increíble. Amber era una fuerte excursionista y le quedaba más energía que él. Saltó sobre un trozo de mampostería caído y se apoyó en su bastón. Pensar que cosas como esta continúan existiendo en el mundo, sin descubrir. ¿Quién sabe qué misterios encierra? Menos ahora que él y Emerald habían robado el tono desde adentro, pero sabía lo que quería decir. Tenía que haber más. Había tenido prisa la última vez, luego el ataque de Tyrant lo empeoró. No pensé en preguntar antes, pero normalmente eres tan indiferente que acompañas a hombres extraños al desierto. La pregunta la desconcertó. ¿Qué quieres decir? Dijiste antes que podíamos viajar juntos, pero me sorprende que estés tan de acuerdo con eso. ¿Preocupado por mi seguridad? Amber se rió. Digamos que puedo cuidarme y dejarlo así. Los poderes de la doncella. Era casi arrogante tener tanta confianza en ellos, pero pensando en sus peleas con Cinder, no podía culparla por completo. Aún así, una cosa era ser un poco más imprudente cuando eras tan fuerte, pero otra era dejarlo todo para acompañar a un chico que habías conocido una vez en medio de la nada y luego a un templo en ruinas. ¿Qué pasa con esa mirada? Preguntó, echándose la capucha hacia atrás. Su rostro bronceado brillaba contra el cielo mientras lo miraba. No es tan extraño para mí responderte. Después de todo, me llamó. ¿Por qué lo harías si no creías que estaría interesado? Supongo que tienes razón. Al final del día, no tenía idea de qué tipo de vida vivía Amber. Si realmente se aisló de las personas debido a su poder, entonces ¿quién era él para juzgar si ella decidía confiar fácilmente? Estaban los Grima dentro la última vez que vinimos. Asintió con la cabeza hacia la sien. Me imagino que todavía están allí. Jaune miró hacia el cielo rojizo. Se estaba haciendo tarde. Si queremos establecer un campamento adentro, tendremos que encontrar una habitación con un solo cuello de botella, o mejor aún, una a la que podamos bloquear la entrada. Claro. Amber saltó y rebuscó en su mochila, saliendo con una antorcha alimentada por polvo que también tenía una manivela para usar cuando no había polvo. Encendiéndolo, dirigió el rayo hacia la entrada más cercana, resaltando las telas de araña cubiertas de polvo. Parece acogedor. Bueno, al menos sabemos que nadie está esperando en una emboscada adentro. Amber usó la culata de su bastón para alejar las telarañas. Las arañas, del tipo pequeño y un poco más aterrador, se escabulleron en todas direcciones. Amber se estremeció. Lo admito, mi entusiasmo está disminuyendo. Piensa en los secretos que hay dentro. Estoy pensando en las arañas y en todos los lugares secretos que pueden esconderse. Vale, no era el hogar de ningún arácnido venenoso. Solo la variedad aterradora y de ritmo rápido que cazaba insectos grandes y dejaba a la gente gritando sobre las sillas. No estaba tan mal en la ciudad, pero sal y bueno, las cosas no estaban tan calientes. Después de todo, todo era tierra salvaje y no reclamada. Estoy seguro de que estará bien. Apuntó con su propia linterna al túnel y vio cómo más formas se escabullían de la luz. Nos tienen más miedo que nosotros a ellos. ¿Estás seguro? Estoy bastante asustado.
Él también, pero le gustaba fingir lo contrario. Al dar el primer paso, dejó que la antorcha escaneara a izquierda y derecha, resaltando las paredes lisas donde el viento y la lluvia que entraban habían desgastado cualquier esperanza de murales. Los verdaderos tesoros estarían más adentro, donde solo el polvo y el tiempo podrían hacer su magia. Amber la siguió a pesar de sus protestas, asegurándose de que su antorcha cortara en la dirección opuesta a la de él, atravesando hacia adelante en caso de Grimm. Esos también tenían que estar más adentro del templo. A diferencia de los animales, los Grimm no necesitaban ir y venir para comer, descansar o hacer sus necesidades, por lo que podían permanecer en lugares oscuros indefinidamente como lo había hecho el acechador de la muerte que él y Pyrrha encontraron. Las telarañas intactas en la entrada indicaban que nadie iba y venía, probablemente sin sentir a los humanos cerca, por lo que todos estaban adentro. Sus botas resonaron y chasquearon suavemente en el suelo de piedra mientras bajaban un corto tramo de escaleras y dejaban atrás la tenue luz del sol del mundo exterior. El túnel se abría en una antecámara más grande que se cortaba en dos direcciones. Si no recuerdo mal, Emerald y yo fuimos a la izquierda cuando encontramos el tomo. Esa habitación sería buena para revisar, pero abrir la puerta con el uso de su escudo podría asustar a Amber. Ella no estaba trabajando junto a Ozpin, pero eso no significaba que no le contaría lo que vio. Siempre puedo poner una excusa para separarme mañana y comprobarlo por mi cuenta. Vamos a la derecha, dijo en su lugar. Más telarañas por aquí. ¿Se supone que eso es algo bueno? Lo es si eso significa menos Grimm. Podemos ocuparnos de ellos por la mañana, pero primero debemos encontrar un lugar para llamar al campamento. Amber suspiró. Siempre y cuando seas tú el que está al frente. No debería ser un problema. Jaune apartó algunas telarañas con su espada y atravesó la brecha. El sonido de la respiración y el escarbar se hizo más fuerte, demasiado fuerte para ser las arañas de 2 pulgadas de largo. Parece que hemos encontrado a nuestros amigos Grimm. Típico. Los ojos de Amber parpadearon dorados, las llamas aparecieron en los bordes. Tratemos con ellos rápidamente. Capítulo 87. El Grimm con forma de araña logró superar su guardia y atrapar su mejilla con la punta de una pierna. El movimiento le costó, abriendo su estómago a Croce Morse, que atravesó su caparazón con demasiada facilidad. La cosa gorgoteó y expiró, pesando la espada, pero no lo suficiente como para que no pudiera ahuyentar a otro Grimm antes de que se acercara. Un poco más atrás en el túnel, Amber estaba terminando el último de los suyos. Que hubieran sido atacados desde ambos extremos olía a estrategia, pero era más probable que fuera una coincidencia. Los Grimm solo podían venir desde 2 ángulos, y seguramente había algunos que habían dejado atrás al no tomar sus pasillos, y podrían haberse sentido atraídos por el ruido. Si alguien los hubiera estado controlando, había mejores lugares para una emboscada. El fuego y el viento aullaron detrás, arrojando al último Grimm mientras Amber terminaba el suyo en un tiempo récord con el uso de sus poderes. Tardó un poco más, tomándolo con calma y firmeza para minimizar el riesgo. El pasillo era lo suficientemente estrecho como para permitirlo, incluso cuando dividió su atención entre ellos y su compañero. ¿Necesitas una mano?, gritó. No. Estoy bien. Los 2 últimos atacaron al unísono. Uno fue cortado en 2 mientras el otro chirría y se abalanzaba, tratando de enterrar sus mandíbulas en su pierna. Levantó el pie, inclinándose hacia atrás para atrapar su ataque en el talón de metal, luego lo empujó. Una vez que el primero estaba muerto y desaparecido, era cuestión de un movimiento y una puñalada para que el último muriera. Son persistentes, dijo, deslizando el cuerpo en descomposición, pero no es un gran problema. Para nosotros. Me imagino que cualquier pobre vagabundo que llegue tan lejos no tendría ninguna posibilidad. No hace falta decirlo, pero fue un alma imprudente la que decidió investigar una ruina abandonada e infestada de Grimm en medio de un desierto ya infestado de Grimm. Te etiquetaron. Jaune se frotó la mejilla, limpiando la más leve cantidad de sangre. El corte era lo suficientemente pequeño como para no sangrar correctamente, más un rasguño que otra cosa. Instintivamente se había inclinado hacia atrás para disminuirlo. Golpe de suerte, dijo. ¿Tu aura no lo bloqueó? Supongo que mi concentración se desvaneció. Se está haciendo tarde, dijo. ¿Deberíamos acampar? Prefiero seguir adelante tanto como podamos. Adaptando las acciones a las palabras, avanzó, envainó su arma y volvió a cambiar la antorcha de su mano izquierda a la derecha.
Esa fue una desventaja de pelear así. No podía usar su escudo. Realmente debería invertir en una linterna montada en el pecho. Amber suspiró y la siguió. Había estado haciendo eso por un tiempo, sugiriendo que levantaran el campamento y descansaran. Podría haber sido hambre o fatiga, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde su último descanso. Haremos el campamento una vez que encontremos un lugar defendible. No tiene sentido hacerlo ahora. Está bien. Está bien. Barra. El colmillo blanco. Weiss gritó, paseando por su dormitorio con los ojos muy abiertos. ¿Han vuelto? No pueden serlo, mi hermana los destruyó. Nora y Ren compartieron una mirada como lo hacían a menudo, pero por una vez fue Ren quien habló. Puede que no sean los mismos. Podrían quedar restos de la organización, o tal vez sea un nuevo grupo de personas que intentan recuperarla. Incluso si regresan, será una fracción de su fuerza y recursos anteriores. Su simple razonamiento detuvo su ritmo frenético. Respirando profundamente, contó hasta 5 en su cabeza y lo dejó ir. No estaba tranquila de ninguna manera, pero tal vez un poco más capaz de controlarse. Es mejor arreglar eso antes de que Whitley lo vea y comente. Por otra parte, su hermano sin duda estaba igual de preocupado. Eran objetivos, y si Winter olía esto, y en realidad, había pocas esperanzas de que lo perdiera, había una buena posibilidad de que se abalanzara y los secuestrara ella misma, arrastrándolos de regreso a Atlas por su propia seguridad. Estoy tranquila, susurró. Estoy tranquilo. Perfectamente tranquilo. ¿No eres? Ren amordazó a Nora con una mano sobre su boca. Weiss le lanzó una sonrisa de agradecimiento. Tendría que quedarse en Beacon hasta que esto pasara, o al menos hasta que supieran con qué estaban lidiando. El colmillo blanco no tenía la fuerza antes para desafiar a Beacon, por lo que dudaba que eso cambiara ahora. No había necesidad de salir de la escuela, por lo que se quedaría y se concentraría en las lecciones y el entrenamiento, y se aseguraría de que Whitley hiciera lo mismo. El señor Jaune está involucrado tanto con Winter como con el colmillo blanco. Puedo pedirle a Emerald que averigüe lo que sabe. Emerald lo haría, estaba segura. Protective ni siquiera comenzó a describir su actitud hacia ella, Jan y Whitley. Más bien posesivamente protectora de sus amigos. Si alguien puede averiguar lo que está pasando aquí, es el señor Jaune. Seguía siendo eso, a pesar de ser el prometido de su hermana. Se sentía extraño pensar en él como un cuñado. ¿Qué harás? Preguntó Ren. ¿Qué puedo hacer? Nada. Me quedaré aquí y me concentraré en el trabajo. Espera hasta que se ocupen de ellos. Eso es probablemente lo mejor. Podemos hacer cualquier compra que necesite para usted. Nora se ofreció. Solo háganos saber lo que quiere y lo conseguiremos. Gracias. Y tampoco usaré tu tarjeta para comprarme un montón de cosas. Yo, no había estado a punto de sugerir eso. Sus ojos se entrecerraron en la chica de aspecto inocente. Pero ahora estoy preocupado. Nora se rió, más decidida a distraerla que a demostrar su inocencia. Estaba funcionando, Weiss finalmente pudo sonreír y soltar la tensión en sus hombros. Colmillo blanco o no, no era asunto suyo. Ni siquiera sabían completamente lo que sucedió en la mansión Winchester. Fácilmente podrían haber sido personas no relacionadas culpando de la acción al colmillo blanco. Simplemente no lo sabía todavía. Ren miró a su alrededor de repente. ¿Dónde está Blake? No fui yo. Nunca dije que lo fuera. Solo pregunté. Lo estabas pensando, siseó Blake en su pergamino, secuestrado en una alcoba tan silenciosa como se pudo encontrar. Su rostro estaba rojo, ardiendo de ira. No me habrías llamado si no lo hubieras hecho. Y pensé que te había dicho que no me llamaras en absoluto. Tu madre se preocupa por ti. Entonces ella puede llamarme. Kali tiene un pergamino y no tengo nada en contra de hablar con ella. Ya lo habían hecho en numerosas ocasiones. Con Gira fuera, estaban más cerca que nunca. La cercanía con un padre solo la experimentaste una vez que te diste cuenta de lo mortales que eran realmente. Un deseo desesperado de no perder a otro sin pasar todas las horas posibles con ellos. Blake negó con la cabeza y espetó. Mis problemas son solo tú. Blake, la voz de Adam tenía ese toque de anhelo que había conocido durante tanto tiempo. Antes, encendió un fuego en ella. Ahora, se quemó hasta convertirse en cenizas. Hice lo que tenía que hacer. El colmillo blanco se estaba convirtiendo en algo aborrecible. Lo habrían tirado todo.
Sé que no aceptas eso ahora, especialmente después de lo que le sucedió a tu padre, pero hice lo que hice porque me preocupaba por ti. Todavía lo hago. Miró a su alrededor, pero nadie estaba lo suficientemente cerca como para escucharlo decir esas palabras condenatorias. Manteniendo su propia voz en silencio, respondió. Tal vez deberías haber intentado cambiarlos, traidor. Respiró hondo. Blake. No quiero escucharlo. ¿Quieres saber si estoy detrás de lo que sucedió en Vale? Bueno, no lo estoy. Puedes preguntarle al director, estoy seguro de que me tienes monitoreando. No he salido de Beacon desde que llegué. ¿Por qué lo haría? Todas las personas en Vale sospecharían instantáneamente de mí. Haría que Asari me matara mientras dormía antes de que pudiera parpadear. Si no eres tú, es posible que aún te busquen. Ya sea para unirme a ellos o para hacer un ejemplo de... Debido a su conexión con él, la architidora traidora que se volvió contra el colmillo blanco y permitió su caída. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, ahora había tomado el lugar de su padre en Menagerie, gobernando junto a su madre como chieftain. Sin embargo, él no era su jefe. Tampoco era su amante. Ya no. Sería mejor que volvieras a casa. No. Blake. Nada de bonitas palabras, Adam, juró ella. La casa de las fieras no es tu hogar mientras estés allí, y el objetivo de venir aquí era alejarte de ti. No me voy ahora solo porque tengas miedo. ¿Y si te contactan? ¿Qué harás? Le ardían los ojos. Pensé que dijiste que no sospechabas de mí. Yo no. Entonces, ¿por qué importaría si me contactaran? ¿No deberías confiar en mí para tomar la decisión correcta? Adam guardó silencio en el otro extremo, como se merecía. Él no confiaba en ella más de lo que ella lo hacía en él, y aunque el recuerdo de lo que una vez habían sido heridos, no podía decir que no merecía toda la desconfianza por lo que había hecho. Había tantos de sus hermanos y hermanas en armas muertos o encarcelados en Atlas gracias a él. Que él la hubiera salvado ese destino no lo hizo mejor. Simplemente le dijo que había llegado a un acuerdo con el diablo. Ambos. Jaune Asari y Winter Schnee. Déjame en paz. No quiero hablar contigo. Si este nuevo colmillo blanco continúa dando a conocer su presencia, me veré obligado a ir a Vale yo mismo y lidiar con ellos. No podemos dejar que pongan en peligro el proceso de paz. Vale es un lugar grande. Puedes venir y aún así mantenerte lejos de mí. Ella escuchó el aliento y la liberación de su aliento. Fue medido, demasiado medido, como si estuviera haciendo todo lo posible para controlarlo. El suyo no era mejor, andrajoso y tembloroso y al borde de una explosión. ¿Sobre qué? No estaba segura. Podrían ser lágrimas, pero también podrían ser rabia. Adam podía tentarlo, pero ella sabía que no lo haría. Sabía que no se atrevía. De una manera extraña, eso la decepcionó. Espero que estés disfrutando de Beacon, Blake. A pesar de todo, todavía te amo. Los ojos de Blake se cerraron enojados. Dile a mamá que la amo. Se lo diré. Adam no se perdió lo que ella no había dicho. En la pantalla, parecía desinflado. Vencido. Por favor, Blake, cuida de los tuyos. Blake cortó la llamada y golpeó la pared con el puño. Idiota, siseó, con lágrimas en los ojos. Te odio. Te odio. Su frente presionó contra la pared mientras luchaba por contener las lágrimas. Odio todo esto. Barra. Para sorpresa de Jaune, se encontraron con una gran cámara sin cruzar una sola de las puertas cerradas por la magia del sello de Salem. El túnel que tenía delante simplemente se extendió de repente, la luz de la antorcha mostraba un cambio en el suelo y la ausencia de paredes cerradas. Hemos encontrado algo. Finalmente, dijo Amber, pasando junto a él y alumbrando su linterna de izquierda a derecha. La habitación era lo suficientemente grande como para que la luz de la antorcha casi se desvaneciera cuando llegó a las paredes. Solo hay una entrada, dijo felizmente. Este puede ser nuestro campamento para pasar la noche. Parece una buena elección. Tendremos que comprobarlo para asegurarnos de que no haya sorpresas. ¿Para qué crees que es? ¿Recolección o almacenamiento? No había nada inmediatamente obvio que lo hiciera destacar como especial de alguna manera, y tenía sentido que el templo tuviera algo más que un tesoro encerrado en su interior. Espacios para que la gente se reúna, comida para almacenar o simplemente habitaciones para cualquier propósito. Dejó que la antorcha escaneara las paredes cercanas y se sintió decepcionado por lo desgastadas que estaban.
Si alguna vez hubo murales, hace tiempo que se habían desgastado. Maldita sea. Supongo que este no es el indicado. ¡Guau! Gritó Amber. He encontrado algo. La antorcha de Jaune brilló por su voz, la encontró y luego se unió a su propio rayo de luz para encontrar el objetivo. Hacia el centro de la habitación, había encontrado una plataforma elevada o estrado. 3 escalones lo llevaron hacia arriba y los siguió con la antorcha, quitando su mochila y acercándose. La luz inundó los escalones, subió a un pedestal de piedra sólida sobre él, y al objeto que descansaba sobre él, intacto por el tiempo. Otro libro. Se sentó en el pedestal sin movimiento de fanfarria, quieto y silencioso con una rica cubierta verde. Había 4 pilares extendidos hacia la esquina de la habitación, y 4 zócalos más cerca del pedestal, cada uno con una palangana de cobre apoyada encima, vieja y deslustrada, pero que aún reflejaba la luz de sus antorchas. Jaune volcó uno con la mano mientras se acercaba, captando un destello de los trozos negros en su interior. El carbón había durado. Amber, dijo. ¿Tienes algo de fuego? Amber le ofreció la mano, un pequeño fuego ardiendo en ella. ¿Semblanza? Preguntó, fingiendo ignorancia. Algo así. Llevó su mano por encima de la palangana y la volteó, dejando que las brasas cayeran dentro. Atraparon el carbón y ardieron alegre y brillantemente, iluminando la habitación. Las paredes, el piso y el techo eran del mismo material, pero el piso era más liso y estaba segmentado en baldosas perfectamente cuadradas de al menos medio metro de ancho y probablemente pesaba mucho. La pared era más un trozo de roca sólida, aunque podría haber sido mortero o yeso de algún tipo. Dudaba que alguien pudiera haberlo construido todo con una sola pieza de piedra. Amber encendió casualmente el segundo pedestal cercano, pero no se molestó con los otros 2. No era necesario. Apagando su linterna, Jaune la guardó en el bolsillo y subió al estrado. 3 pequeños escalones que conducían hacia arriba y luego estaba ante la plataforma y mirando hacia abajo a un grueso libro encuadernado en madera que, por algún milagro, no había acumulado polvo ni podredumbre. La misma magia que Baúl. Tendría sentido si quisieran que esto se mantuviera oculto. La pregunta era, ¿por qué el otro había estado escondido detrás de una puerta sellada por su sigilo, mientras que este estaba abierto y disponible para cualquiera que pasara? La respuesta se hizo evidente un segundo después. Era obvio. Querían que se encontrara este libro pero no el otro. ¿Cuentos con moraleja? ¿Instrucciones? ¿Material más seguro? Extendió la mano. Supongo que no lo descubriré a menos que me lo lleve a casa y lo estudie. Su mano izquierda se ensanchó cuando la alcanzó, una luz pálida brillaba desde el guante. Bueno, eso respondió a la pregunta de si era mágico o no. Más artefactos Asari reaccionando a él. Al menos el viaje no sería un desperdicio. Las botas de Amber crujieron en los escalones cuando subió al estrado detrás de él. Directamente detrás de él. Jaune giró a la izquierda. El cuchillo atravesó su bata blanca, pero golpeó su costado en lugar de su riñón. Encendió una aura empujada hacia su espalda y se deslizó hacia la derecha. Su mano se rompió hacia abajo, atrapando su muñeca incluso mientras empujaba su otro codo hacia atrás. Amber esquivó eso, pero solo había sido una distracción, él torció su muñeca hacia arriba y usó su pulgar para levantar la empuñadura de su cuchillo, rompiendo su agarre. Atrapando la daga antes de que pudiera caer, giró y la cortó sin pausa, atrapando sus ojos muy abiertos y la mano que levantó para bloquear el golpe. El cuchillo rechinó en su palma, escupiendo aura verde y haciéndola saltar hacia atrás con un grito. Jaune arrojó la daga a un lado y sacó a Croce Amors, de pie sobre el estrado con un ceño fruncido cauteloso pero no del todo sorprendido. Amber no podía confundirlo con otra cosa. Lo sabías. Saber era un término demasiado fuerte. Si lo hubiera sabido, no habría entrado en esto como un idiota. Si lo hubiera sabido, la habría atraído a una emboscada y la habría matado como lo había hecho Cinder. Era irónico pensar en hacer su trabajo por ella, pero era mejor que dejar que una doncella existiera bajo el dominio de Salem. Pero no lo sabía. Sospechaba, dijo con cuidado. Tenía una sospecha. ¿Y te lanzaste al peligro para confirmarlo? No. Te di la oportunidad de demostrar que estaba equivocado. Dio un paso atrás más, poniendo distancia entre ellos. Una doncella era mucho más fuerte que cualquier otro ser, pero no eran invencibles. Amber no había estado en contra de Cinder, y al final incluso Cinder había muerto. Fue más difícil. Mucho más difícil.
Pero eso no significó que bajara la guardia. Tenía mi aura alta todo el tiempo y siempre empujaba en tu dirección. La araña Grim te cortó, se dio cuenta, mirando la línea de sangre en mi mejilla. Tu concentración no se desvaneció en absoluto. Incluso cuando estábamos luchando contra ellos, mantuviste tu aura enfocada en tu espalda para protegerte de mí. Culpable. ¿Cómo? Preguntó. ¿Cómo lo supiste? Porque la verdadera Amber ya debería haber muerto. Porque no había hecho lo suficiente para cambiar la línea de tiempo para que Salem no pudiera haber orquestado su muerte si realmente quisiera. Porque la primera vez que se conocieron, después de su emboscada por Tyrant fuera de este mismo templo, Amber había insinuado que había sido atacada por alguien, pero no mostró heridas. Si Salem realmente la quería muerta, Tyrant no habría perdido el tiempo atacándolo. Entre ellos, Tyrant y Hazel podrían haber matado fácilmente a Amber. La única razón por la que no lo habrían hecho, y la única razón por la que Tyrant habría sido libre de perder el tiempo persiguiéndolo, era si no hubiera ocurrido una pelea. Sin embargo, nada de eso se pudo decir. Te esforzaste demasiado. Confiaste en mí demasiado rápido, te metiste en mi vida con demasiada facilidad y accediste a acompañarme aquí sin pensarlo dos veces. La soledad es una cosa, pero para alguien que está siendo perseguido y lo sabe, no tiene sentido que confíes tu vida a un extraño. No le ayudó porque ella también había mostrado de buena gana su poder de doncella, lo que sabía que no habría hecho a menos que estuviera segura de que él ya lo sabía. Dado que no debería haberlo hecho por el conocimiento limitado que ella tenía, tenía sentido que se hubiera enterado por otra persona. Levantó su espada hacia ella. A menos que sepas a ciencia cierta quiénes son y de qué son capaces. Además, una doncella luchó contra Raven recientemente en Mistral, así que ya sabía que Salem tenía una de su lado. Levantó una ceja. Déjame adivinar. Únete o muere. ¿Eso suena bien? Si lo sabes, entonces sabes por qué acepté. Ozpin podría protegerte. Ozpin quiere controlarme. ¿Es eso diferente a Salem? Los labios de Amber se despegaron y sus ojos comenzaron a brillar. El fuego interior ardía en los bordes, carcomiendo el color suave que una vez se mostró, reemplazándolo con un oro áspero y dentado que ardía como el fuego de una fragua. Cualquier sentido de humanidad desapareció cuando se levantó del suelo. El viento dentro de la cámara se levantó, girando y mordiendo su piel. No es demasiado tarde para retroceder, gritó. Ven conmigo de regreso a Vale y te mantendré a salvo. No eres más que un hombre, aulló ella, con la voz perdida en el vendaval. Son legión y cuentan con el apoyo de un ejército de Grimm. Me arriesgaré, Asari. Me han contado todos tus trucos. No todos. La granada aturdidora estalló con un crujido, bañando la cámara de blanco. Corriendo a la izquierda, Jaune se agachó detrás de un pedestal mientras un verdadero huracán arrasaba la habitación. Las manchas bailaron en su visión mientras abría un ojo y miraba a la vuelta de la esquina, viendo a Amber flotando cerca del techo, con un brazo sobre su rostro. La cámara era grande, pero no tanto. Tal vez a 7 pies del suelo, no podía salir completamente de su alcance, y aunque podía convocar y crear tormentas de la nada, el hecho de que estuvieran adentro lo hacía impredecible. Los vientos huracanados golpearon la pared trasera y fluyeron de izquierda a derecha en corrientes visibles de color blanco. Sacando su pistola, apuntó y disparó 3 veces, un simple crujido, grieta que se rompió contra su aura, haciéndola retroceder. Como era de esperar, ella movió una mano en su dirección, haciendo estallar el zócalo y apagando el brasero que había encendido encima. Con su propia antorcha apagada, la mitad de la cámara estaba bañada en oscuridad. El templo estaba tan profundamente enterrado bajo tierra que no se filtraba la luz natural desde arriba. ¿Luchando en la oscuridad? Aulló. No eres un fauno. Esto te daña tanto como, Aruk. Se tambaleó en el aire cuando una ronda de polvo explotó en su espalda, escupiendo polvo de fuego sobre su cuerpo. Un vendaval repentino se disparó en la dirección de donde había venido, pero no golpeó nada. No necesito ojos especiales para verte, Amber. Su voz vino desde atrás y ella giró de nuevo, lanzando un rayo que iluminó la habitación en un instante. El trueno duró solo un segundo, brillando discordantemente sobre los diversos zócalos y pilares. Impactó la pared trasera y se disipó sin golpear nada. El tuyo hace un buen trabajo brillando en la oscuridad, dijo. Otro rayo golpeó un pedestal y cayó en cascada el pedestal en el centro con chispas de electricidad.
Su risa resonó en la cámara claustrofóbica, haciéndolo imposible de identificar. ¿O olvidaste que están literalmente en llamas? La silueta de una mano se acercó a uno de sus ojos y maldijo en voz alta. Las llamas doradas ardientes que continuaban lamiendo eran más brillantes que cualquier antorcha, lo suficiente como para que su nariz y mejillas se pudieran ver claramente, incluso en la oscuridad. Si bien él era invisible, ella se destacaba como un faro. Podrías dejar ir el poder, sugirió. Pelea conmigo como un humano. Muere como uno. Amber había sido cazadora una vez, pero como tantas con poderosas apariencias, sin duda había llegado a confiar en sus poderes de doncella. Incluso si no lo hubiera hecho, él era un cazador en o más allá del nivel de Crow, que a su vez era uno de los más fuertes de Vale. Si Amber no hubiera tenido confianza para vencer a Tyrant y Hazel mientras usaba su poder, seguro que no podría enfrentarlo sin él. Con un gruñido, Amber lanzó otro rayo al techo, bañando la habitación de blanco. Mientras eso sucedía, apuntó y envió fuego rugiendo hacia el brasero, encendiéndolo de nuevo e iluminando una buena mitad de la cámara. Sus ojos ardientes escanearon delante de ella pero no vieron nada. Cruce Amors le apuñaló la espalda. Aura rechinó y chispeó, trozos se afeitaron mientras gritaba y se tambaleaba en el aire. Le agarró el tobillo con la mano libre, la retorció y la golpeó contra las losas. La experiencia con Cinder lo hizo saltar y soltarse, no demasiado pronto cuando un ciclón se levantó a su alrededor con una fuerza que lo habría enviado volando. Acercarse a Cinder siempre había sido el problema. Fue lo que impidió que Neo se vengara de Roman. En lugar de arriesgarse, corrió de regreso al brasero mientras ella luchaba por levantarse, usando su cuchilla para inclinar la tina de cobre que contenía el carbón de su pedestal. Cayó al suelo con un sonido metálico todopoderoso, esparciendo chispas sobre las piedras. La luz revoloteó y murió hasta que solo quedaron las brasas incandescentes. Incluso entonces, siguió corriendo, seguro de que ella quemaría el lugar donde habían estado en el suelo. Efectivamente, llovieron rayos sobre él, lo que provocó que el carbón explotara y se agitara un buen pie de roca y piedra. El viento siguió, pateando los restos en una ráfaga de roca que habría hecho pedazos a un hombre. Ella tiene más dominio sobre su poder que Cinder. Más experiencia y tiempo para aprenderlo. Por otro lado, si bien su control era impresionante, su sentido del combate no lo era. Cinder era la mejor luchadora, la luchadora más inteligente que nunca se habría dejado arrastrar a una trampa como esta, y que habría huido para encontrar un mejor campo de batalla una vez que se diera cuenta de que tenía la ventaja. Más que eso, Cinder luchaba mejor sin el poder y, a menudo, solo lo usaba cuando sentía que tenía que hacerlo. Si era ella, sabía que ella cortaría el acto de doncella por completo, invocaría sus armas y lo cazaría en la oscuridad. Arriésgate en un campo de batalla parejo y aprovecha su arco para mantenerlo inmovilizado. En absoluto silencio, podría haber seguido sus pasos y dispararle. Amber estaba haciendo demasiado ruido. Gruñendo, maldiciendo y sacudiendo los guijarros de su capucha que golpeaban en el suelo. A pesar de todo, sus ojos ardían brillantes y acogedores, actuando como un objetivo conveniente centrado en su rostro. Su cabeza se echó hacia atrás cuando la bala impactó. Se tambaleó y cayó. Jaune se movió, abandonó el cargador y cargó a otro, Cruce Amors agarrado debajo de su brazo, inmovilizado contra su costado por el codo. El ruido del clip haciendo clic en su lugar y la cámara siendo dibujada resonó y podría haberse aprovechado si Amber no estuviera maldiciendo en voz alta. Se agachó detrás del siguiente pedestal, sosteniendo una mano sobre la fría piedra. Conseguir algún que otro golpe es fácil, pero ¿cómo voy a terminar esto? Es demasiado peligroso acercarse. En la oscuridad, sería demasiado peligroso intentar retirarse. En el momento en que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, tendría un túnel estrecho para arrojar su rayo, cortando cualquier esperanza que tuviera de esquivar. Por no hablar de tropezar o quedar atrapado en la oscuridad. Ambos estaban atrapados, aunque Amber podía, si se daba cuenta, volar de regreso a través de los túneles y sellarlo dentro. Esperemos que no piense en eso. O que Salem quiere que se confirme que estoy capturado o muerto. Siempre existía la posibilidad de que este templo tuviera otras salidas, y luego estaba Raven. Parchear una señal fuera de aquí no sería fácil, pero podría optar por abrir un portal e investigar por su cuenta si comenzara a preguntarse por qué estaba sentado en un lugar durante tanto tiempo. Salem sabía sobre los portales de Raven, lo que significaba que Amber lo sabía. No podía correr ese riesgo. Para ser honesto, no diría que no a que Raven aparezca ahora.
Sería bueno tener una doncella propia para ayudar. No hubo tanta suerte. Amber se levantó de nuevo y comenzó a lanzar fuego por la habitación, tratando de golpearlo o iluminarlo, o simplemente de crear suficiente fuego residual para ofrecer algo de luz en la cámara. Era solo cuestión de tiempo hasta que encontrara algún parche de hongos, telarañas u otro brasero que fuera lo suficientemente inflamable como para seguir ardiendo. O si tuviera el cerebro para darse cuenta, desnudarse y usar su ropa como leña funcionaría. No era algo en lo que la persona promedio pensaría, especialmente en el fragor de la batalla, pero habría resultado un problema. Con todo el fuego que estaba lanzando, era fácil ver el área general a su alrededor, lo que hizo que su acercamiento fuera imposible y le dio la oportunidad de hacer un balance. Amber flotaba sobre el pedestal en el centro de la habitación, la singular losa de roca detrás de ella como un ataúd, pero no. El segundo tomo yacía sobre él, salvado con moderación de su fuego por ahora, pero probablemente no para siempre. Jaune maldijo en voz baja. Ese libro era demasiado importante para perderlo. Saltando de la cobertura, realizó 6 disparos en su dirección general, cambiando precisión por velocidad. 4 impactaron. 2 no. Los 2 resonaron en el techo y llamaron su atención. El viento mezclado con los relámpagos se precipitó hacia él, obligándolo a rodar hacia la derecha y hacia la oscuridad nuevamente. Arrojando su arma, la envió a deslizarse ruidosamente por el piso de piedra detrás de él. Amber siguió el sonido con su ataque, golpeando su vendaval aullante contra su arma y rompiéndola contra la pared. Si sus ataques hubieran sido más silenciosos o hubiera esperado, podría haber escuchado sus pasos, pero el viento y los relámpagos eran, por su propia naturaleza, ataques fuertes. Sus pasos pasaron desapercibidos, acercándose en la oscuridad. Fue el reflejo de la luz en su espada lo que le dio una pista. El breve destello que no pudo evitar. Su mano se movió para mirarlo, la energía se arremolinó a su alrededor. Cortó hacia él, apuntando, si no a cortarle los dedos, al menos desviar el ataque. Al mismo tiempo, giró a la derecha, listo para abandonar el asalto y apartarse del camino de lo que viniera. Relámpago. Mierda. Aura o no, sin importar cuántos voltios ingresen a su sistema aún podrían ser un impedimento, si no fatal. Girando sobre sus talones, giró lo suficiente para apartarse del camino. Su piel ardía por la corriente de relámpagos que latía a solo unos centímetros. La electricidad saltó, advirtió su mente cansada, pero ya fuera que esto estuviera controlado o solo una faceta de su poder, no cruzó la pequeña brecha para golpearlo. Su espada golpeó su muñeca torpemente, todo el poder desapareció ahora que su pie estaba disparado. Ni siquiera le quitó la mano a un lado, y mucho menos cortó la carne. Amber cortó su brazo, empuñando el rayo como una espada para cortarlo en 2. Con su espada fuera de posición, hizo lo único que pudo y bloqueó su muñeca con la palma de su otra mano, evitando que ella cortara. Empujándolo hacia arriba, se agachó de una manera que Jan le había enseñado, deslizándose bajo el ataque y surgiendo dentro de su guardia. Demasiado cerca para blandir su espada. Demasiado cerca para siquiera empuñar un cuchillo. En cambio, levantó el puño debajo de su mandíbula y sintió el satisfactorio crujido de sus dientes golpeando juntos. Su ataque se cortó con un guiño de luz. Sus ojos se cerraron, pero las volutas de fuego aún eran visibles entre sus pestañas y él las persiguió, aterrizando con una rodilla en su estómago, soplando el aire fuera de ella. Agarrando a Croce Amors por la hoja con ambas manos, la subió y bajó sobre su pecho. No. Amber desató una ráfaga de viento entre ellos. La fuerza lo levantó y lo golpeó contra el techo. Al mismo tiempo, lanzado tan cerca, la lanzó al suelo, conduciéndola a una piedra intransigente. Jaune aterrizó a su lado, la espada se deslizó. Sin aliento, todavía tenía la presencia de ánimo para sacar un cuchillo y rodar encima de ella, pero el ataque la había lastimado menos y ella pudo bloquear su mano debajo de la suya, manteniéndola a raya. Su otro se dio la vuelta, el fuego ardiendo a su alrededor, pero él lo apartó con su brazo izquierdo, quemándose pero obligándolo a retroceder. Empujó esa mano sobre su cara, tratando de bloquear su visión o chasquear su cabeza hacia atrás o simplemente distraerla para poder deslizar su cuchillo alrededor y abajo. Lo que no esperaba era que su mano brillara en azul, o que el sigilo en la parte posterior se encendiera en el fondo. Amber jadeó. Sus ojos se abrieron de golpe, el cuerpo se tambaleó cuando lo que parecía un espectro fantasmal de sí misma se deslizó libre de su cuerpo, atraído y conectado a su mano mientras retrocedía.
Era como si hubiera dos versiones de su rostro, una natural, con los ojos muy abiertos y luchando por respirar, y la otra un contorno azul pálido que estaba siendo succionado por su cuerpo y hacia su mano. El aire a su alrededor estaba helado. Los carámbanos se cristalizaron en su rostro. Su otra mano volvió a girar, plantándose contra su pecho y arrojándolo con una explosión de viento. Esta vez, estaba menos preparado y aterrizó torpemente, maldiciendo mientras rodaba hacia arriba y se ponía de pie. La escarcha crepitaba sobre su rostro y brazo, originada por su mano aún brillante, pero que se desvanecía lentamente. Curiosamente, se enroscó y movió los dedos, maravillándose de lo diferentes que se sentían. No está mal, no es doloroso, pero es diferente. Imposible, dijo Amber con voz áspera, poniéndose de pie. Solo una mujer puede heredar este poder. No es posible. Jaune miró la daga que aún tenía en la mano. La luz se reflejó en la parte plana de la hoja cuando la levantó y la inclinó para reflejar su rostro. Aunque brumosas, las llamas que ardían dentro y alrededor de sus ojos, parpadeando en azul, eran inconfundibles. El fuego de una doncella. Bueno, dijo. Eso cambia las cosas. Capítulo 88. Sus ojos ardían azules y volutas de humo se elevaban de su mano, el sello ardía caliente y brillante en la espalda. Lo que se sentía como fuego en forma de electricidad atravesó su cuerpo, haciendo que sus terminaciones nerviosas hormiguearan. Algo burbujeaba bajo la superficie, un pozo de poder que nunca antes había experimentado, y dado lo que acababa de suceder, no era difícil averiguar de dónde venía. ¿Esto me convierte en una doncella? Eso iba a ser incómodo de explicar a Raven y Winter. Jaune y Amber se miraron la una a la otra por encima de la escasa distancia entre ellas, un momento de conmoción desgarró su combate. La pausa le dio un momento para reflexionar, aunque no para encontrar ninguna respuesta. No podía ser la doncella de la caída. Por un lado, no era una mujer, pero incluso más allá de eso, Amber todavía estaba viva, lo que significaba que no había heredado el poder en absoluto. No podías heredar de alguien que todavía estaba en posesión, y sus ojos brillaban con fuego de doncella. Esto no fue una herencia. Fue un robo. ¿O fue? Ozpin había hecho las doncellas. Nadie sabía cómo y no se lo había dicho, solo para decir que era una decisión de la que a veces se arrepentía y dejarlo así. Otro de sus errores que volvió a morderlo. El acto de hacerlos lo había dejado disminuido, lo que implicaba que había dividido su poder entre ellos. Se lo concedió. Poder bruto a falta de un término de bateador, tipo mágico. Lo que se dio se puede quitar. ¿Qué? Amber se tensó. No lo había querido decir como una amenaza para ella, más bien como una especie de epifanía, pero hizo su trabajo a pesar de todo. Se agachó para recoger su bastón y adoptó una postura mucho más cautelosa. No puedes tenerlo. El poder de la doncella solo puede pasar a otra mujer. Esa regla es absoluta. Eso era cierto, pero no se estaba transmitiendo, ¿verdad? En cualquier situación normal, iría a quien pensara por última vez al morir, que bien podría haber sido Cinder u otro de los lugartenientes de Salem, lo que hacía que matarla fuera una propuesta arriesgada. Pero si había una manera de eludir la regla de que se transmitiera, ¿por qué no la regla de ser mujer también? Cinder se convirtió en la doncella de la caída cuando mató a Pirra, pero si Pirra supiera que fue a la última persona en la que pensó, apuesto a que habría pensado en Nora o Ruby antes de morir. Incluso al final, sabía que ella habría tenido la fuerza para hacer eso y negar a Cinder. Y, sin embargo, no la había negado. Cinder tomó el poder. Lo robó. Tal como lo había hecho ahora. O una fracción de ella. La pregunta era, ¿podría usarlo? Sus ojos ardían y se sentía, energizado a falta de un término mejor. Hormigueo. Sin embargo, extender una mano no produjo ninguna explosión de viento o relámpago. Por otra parte, no lo había hecho para Pirra. ¿Necesitaba aprender a usarlo? ¿Podría usarlo? Incluso si robaba el poder de la doncella, aún podría requerir que una mujer lo utilizara. Amber se lanzó hacia adelante, sin estar preparada para darle tiempo para resolverlo. No puedes tenerlo. Su bastón se estrelló contra su espada y lo hizo retroceder un paso. Girando, soltó con una mano y se dirigió hacia él, con un relámpago crepitando en el aire. Por un curioso capricho, lo bloqueó con su mano, la misma que le había robado el poder. Su grito atravesó la cámara, con la mano humeante mientras se tambaleaba hacia atrás con los dientes apretados. Eso no había funcionado. Mierda.
Robar ataques por aire era imposible. Maldita sea. Debería haber practicado eso con Emerald, no en combate. Idiota. No tiene la capacidad de contrarrestar sus poderes o volverlos en su contra. Eso solo podía significar una cosa. No puedes usarlo. Amber rugió victoriosamente, arremetiendo con otro ataque que esquivó, habiendo aprendido la lección. Puedes robarlo, pero no puedes usarlo. Ese poder es inútil para ti. Era demasiado pronto para saber si era completamente inútil, pero en este momento ciertamente lo era. Cortando a la izquierda, golpeó un pie hacia abajo, giró y cortó hacia su muñeca, doblando la cintura para dejar que más relámpagos crepitaran por encima, tan cerca que su cabello se puso de punta. Cruce Amors la agarró de la mano mientras retrocedía, haciéndola perder el equilibrio. Lanzando, se lanzó no con su espada, sino con su mano libre, atrapando su estómago expuesto con las yemas de los dedos. Otra sensación de tirón. Otro remolcador. Delgados rastros de luz dorada pálida unían sus dedos a su piel como hebras pegajosas de jarabe. Su mano se sentía como si estuviera en llamas, como si le hubieran bombeado azúcar sin refinar en las venas. Solo duró un segundo antes de que ella retrocediera y se agarrara el costado, y no había ninguna herida visible, pero la prueba estaba en la luz que brillaba alrededor de su mano, la forma en que el sigilo, el sello de Salem, brillaba en la espalda. Podía absorber poder. Poder de doncella. Había estrechado la mano de cazadores antes, incluido Ozpin, sin problemas, por lo que no podía robar semblanzas o aura. Estaba conectado directamente a las doncellas, y tal vez a Ozpin ahora que lo pensaba. El sigilo brilló cuando le estrechó la mano. Sin robo de energía. Estaría en problemas si ese fuera el caso. A menos que el poder de Ozpin estuviera tan disminuido, no quedaba nada que tomar. Tendría sentido, especialmente porque el poder que Amber arrojaba ahora técnicamente era de Ozpin. También explicaba por qué Ozpin no solo hizo más doncellas o le dio a Ruby el mismo poder, ya que sabía que se podía confiar en ella. No quedaba nada para dar. Puede ser inútil para mí, admitió, pero no lo es para ti, ¿verdad? Para alguien que confiaba en ese poder para resolver todos sus problemas, tus habilidades como cazadora han disminuido. Para ser justos, la naturaleza misma del poder significaba que tenía que heredarlo temprano. Ren le había dicho una vez que debería verse como una bendición que no hubiera desbloqueado su propia semblanza temprano, porque la falta de ella lo obligaba a entrenar y volverse completo, mientras que algunas personas dependían demasiado de sus ventajas naturales. Incluso si no me estoy volviendo más fuerte, tú te estás debilitando. ¿Qué eres? ¿Eres humano? Honestamente, ya no estoy seguro. Solía serlo. Dio un paso adelante, espada en una mano y la otra extendida. Pero después de que ella me rehizo, no estoy seguro de si todavía cuento como eso. Vuelve. Estallaron relámpagos, seguidos de vendavales aullantes que se extendieron en todas direcciones. Su pánico la hizo imprudente, pero el poder de la doncella seguía siendo solo eso y él fue arrojado de sus pies de todos modos. Golpeando hacia abajo, se deslizó hacia la pared más cercana, sosteniendo un brazo sobre sus ojos para protegerlos de los vientos huracanados. Es mío. Amber rugió sobre él, arremetiendo en todas direcciones. Mi poder. Mi responsabilidad. Mi carga. Su voz se quebró. No pedí esto. Nunca pedí esto. No me matarás. No dejaré que tú, Tyranto Salem, me maten. Y así, se unió a ellos. Maldita sea. Era como Leonardo e incluso Raven la primera vez. Empujando hacia arriba, se estabilizó con un pie hacia atrás, esforzándose por mirar a través del fuerte viento para poder ver venir cualquier otro ataque. Amber no estaba apuntando ahora. Estaba lanzando su poder por todas partes solo para mantenerlo a él y a sus manos alejados. Con el espacio confinado, el viento rebotaba en las paredes, fluyendo de izquierda a derecha y mezclándose y retorciéndose en una confusa tormenta de diferentes corrientes. Su brazo de espada vaciló, golpeó a izquierda y derecha. Incluso si tenía su arma, no había forma de apuntar a través de esto. Ni siquiera podía verla, solo sabía dónde estaba juzgando de dónde venía el viento. El ojo del tornado. Amber no está pensando con claridad. Está asustada. Arremetiendo en todas direcciones. Que le quitaran su supuesto poder debe haberla dejado sintiéndose vulnerable de una manera que no lo había hecho durante años. Sin Cinder para mostrarle cuánto era posible, se había vuelto complaciente. O tal vez así era como siempre había sido.
Tenía que tener en cuenta que nunca la había conocido realmente y probablemente no lo hacía ahora. Perder ante Cinder la primera vez cuando Cinder no tenía el poder de la doncella también debe haberse debido a la complacencia por parte de Amber. Con arco o no, debería haber sido capaz de rechazar cualquier flecha con su poder. Cruce Amor se alejó con estrépito, descartada y traqueteando por el suelo, golpeando la pared del fondo y pegándose allí cuando el viento se la llevó. Sosteniendo su mano derecha sobre su rostro para protegerse los ojos, y con la izquierda sostenida hacia adelante para bloquear el viento, Jaune caminó penosamente hacia la tormenta. Su bata blanca ondeaba y azotaba detrás de él, hasta que también la descartó, arrancándola y dejándola revolotear. Érase una vez que podría haber sido una aliada. No esta vez. La gente cambió. Fueron moldeados por sus experiencias, su pasado y el conflicto por el que pasaron. Algunos pueden resultar relativamente similares. Jan, Nora y Ren. Otros cambiaron. Blake, Ruby y Emerald. Tal vez se había equivocado por completo. Amber solo había sido víctima de él y Pirra. Una pobre niña atrapada en un tubo, dañada y luego asesinada por Cinder. Nunca la había conocido, solo había armado una teoría basada en suposiciones. Había una razón por la que Amber caminó fuera de los reinos y fue emboscada en primer lugar. Por lo que él sabía, ella siempre podría haber sido así. Tenía que dejar de hacer suposiciones tontas. Roman, Emerald y Raven eran sus mayores aliados ahora, cada uno de ellos un antiguo enemigo. Los tiempos cambiaron. La vida cambió. Luchando contra la tormenta, Jaune empujó más allá de la barrera final y entró en la guardia de Amber. Sus ojos eran salvajes, muy abiertos y asustados. Al verlo, bajó ambas manos e invocó una bola de relámpagos crepitante. Regresé para cambiar el futuro. El relámpago salió disparado. Pero supongo que su destino será el mismo de cualquier manera. Rugiendo su nombre, tomó el ataque de frente, surgiendo mientras la electricidad crepitaba y chispeaba por todo su cuerpo. Aura se hundió, derramándose en vapor mientras luchaba contra el rayo. Memorizando su última posición, cerró los ojos y luchó contra el bloqueo de sus músculos. Subió los escalones, sabiendo que ella no tenía espacio para flotar hacia arriba o lejos. Empujando el último escalón, saltó al pedestal con el libro, luego saltó aún más alto. Chocaron en el aire, Amber no pudo escapar en el espacio confinado. Él la empujó hacia abajo, los dos aterrizaron con fuerza en el escalón superior, su espalda se rompió contra él y luego se deslizó hacia abajo con él encima. Su boca se abrió en un jadeo frenético, solo para ser cubierta por su mano, agarrando el lado izquierdo de su rostro, el sello brillando en la espalda. Los ojos de Jaune ardían con fuego azul. No. Amber lloró, luchando. No. Apartó su mano con la otra, plantó una rodilla entre sus piernas y soportó su peso sobre ella, haciéndolas deslizarse por los escalones hasta el suelo. De cerca y sosteniendo completamente su rostro, el flujo de poder se sintió más rápido. Más fluido. Salió de ella como un baño con el tapón desenchufado, desgarrándolo de una manera que lo dejó, lleno. Harto. Era imposible de explicar. Había estado vacío, pero ahora no lo estaba, como un automóvil al que se le llena la reserva de polvo. A expensas de la suya. Las luchas de Amber se volvieron irregulares, más que solo poder de doncella extraído. Sus golpes se debilitaron, el viento que convocó fue un mero vendaval. Hizo que su cabello se agitara, pero carecía de fuerza para nada más. Por favor, suplicó, con lágrimas brotando de sus ojos. No quiero morir. Por unirse a Salem, merecía la muerte. No te mataré, gruñó, empujando hacia abajo con más fuerza. Te quitaré esto, no se te puede confiar, pero una vez que se haya ido, te dejaré escabullirte. Necesitaba a alguien que entregara su mensaje a Salem. Bien podría ser ella. No, lloró, pateando frenéticamente. Me estás matando. Detente, por favor. Él la empujó. Quédate quieto. No. No, no, no. La espalda de Amber se arqueó, los ojos se abrieron de par en par. Su rostro brillaba dorado, no solo sus ojos, sino también su piel e incluso su cabello. Todo brillaba, convirtiéndose en nada más que una forma dorada indistinta de un ser humano. Un aullido irregular se le escapó, un grito que disminuyó. Amber, la doncella del otoño, se convirtió en polvo debajo de él. ¿Qué? Jaune cayó al suelo, con los ojos muy abiertos.
Se sentó a cuatro patas, llano encima de su oponente y con motas de luz dorada revoloteando impotentes junto a su rostro. Como brasas. Brasas en el viento. Una lágrima corrió por su mejilla, sobre su boca abierta y goteó por el suelo. Era tal como Ruby lo describió hace tanto tiempo. Pirra. Así fue como murió Pirra. ¿Cómo la mató Cinder? No con una flecha atravesando su pecho, sino convirtiéndola en polvo con el toque de su mano. Mirando hacia otro lado, cerró los ojos mientras se filtraban lágrimas de ira. Había pensado que había enterrado todo tan lejos, pero al verlo suceder ahora. No. Le sucedió a Amber, lo que significaba que nunca podría sucederle a la Pirra de este tiempo. De pie, se secó los ojos con el brazo, susurró una disculpa silenciosa por la mujer que había matado y se dirigió al pedestal. El grueso tomo yacía sobre él, tan intacto por los vientos y la violencia como cualquier cosa dentro de la comunidad de Vault. Sus manos se golpearon a ambos lados. Será mejor que valga la pena todo esto. Barra. Si fuera Tyrant, estaría esperando afuera para tenderle una emboscada. Era una apuesta justa asumiendo que Amber había estado informando a Salem sobre su ubicación, y dado que había planeado de antemano ir con ella, es posible que lo haya hecho. Tyrant y Hazel esperando arriba para matarlo cuando saliera cansado, o entrar una vez que estuvieran seguros de que estaba dormido, sería una manera fácil de lidiar con él. Era posible enfrentarse a uno de ellos, pero no a ambos. En lugar de arriesgarse, esperó en la cámara, se sentó en el pedestal, mientras su equipo portátil de aumento de señal hacía su magia. Era una pequeña variante civil del CCT, más utilizada para personas que viajaban en la naturaleza. Había niveles intermedios entre este y el CCT utilizado para las aldeas de las afueras. Tomó tiempo y polvo, pero eventualmente aumentaría su señal para llegar hacia afuera. Los braseros se encendieron una vez más. La habitación estaba vacía, las paredes limpias de polvo por la magia de Amber, y de la mujer misma, no quedaba nada más que su armadura y su bastón. Incluso su ropa había desaparecido con ella, aunque no tenía idea de por qué. Magia. No lo cuestiones. El libro yacía sin abrir. No tenía la energía para eso. La muerte de Amber había sido algo que probablemente tenía que suceder si se había unido a Cinder, pero no había sido intencional. Si la hubiera apuñalado o cortado la cabeza, habría podido manejarlo mejor que esto. Mejor que ver la muerte de Pirra ante sus ojos. Realmente fue tal como Ruby lo describió. En ese entonces, se había preguntado si ella inventó el polvo dorado para suavizar el golpe y evitar que tuviera que escuchar un destino más doloroso. No era así, al parecer. Pirra, como Amber, se había convertido en polvo y se había llevado el viento. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué significaba? Nunca le habían preguntado a Ozpin. Para ser justos, había muchos otros problemas más inmediatos que habían tenido. Tyrant, Crow, Atlas, Ironwood, Salem. Reliquias. Demasiado para pensar. Levantó la mano y la miró fijamente. El sigilo en la espalda ya no brillaba, ni tampoco su mano misma. Dándole la vuelta, ahuecó los dedos y trató de invocar fuego. Cuando eso falló, imaginó el viento, luego trató de hacerlo y finalmente incluso suspiró y dijo: lancé una bola de fuego. Nada. El poder estaba allí, podía sentir un hormigueo, pero no hizo nada. Ni siquiera podía dirigirlo alrededor de su cuerpo como si pudiera tener un aura. Se negó a obedecer sus órdenes, dejándolo sentado allí con el ceño fruncido. Supongo que realmente solo puede ser usado por una mujer. Eso Ozpin le puso algún truco. Sin embargo, eso no parecía probable. Cinder había podido usar el poder casi de inmediato, y aunque Ozpin dijo que era torpe al principio, aún podía flotar casi en línea recta después de matar a Amber. ¿Es algo que Ozpin le hizo al poder? ¿Lo reescribió para que solo una mujer pudiera usarlo? Si es así, era inútil para él. O no inútil, aún podía acumularlo y evitar que cayera en manos de Salem, pero no podía empuñarlo. ¿Podría devolvérselo a Ozpin? Un Ozpin más capaz en su ascenso sonaba prometedor. Su pergamino sonó. Alejándose de sus pensamientos, Jaune escribió un mensaje y esperó. No hubo respuesta, pero probablemente no vería el punto. Unos minutos más tarde, una lágrima roja se abrió en el aire ante él, bordeada de negro. Reiven no pasó. Jaune lo hizo, recogiendo su mochila, su refuerzo y el tomo antes de atravesar con cautela el portal y entrar en lo que supuso que era Mistral.
Más específicamente, la tienda de Reiben en medio de su tribu en algún lugar del culo de Mistral. No me di cuenta de que estaba jugando de chofer hoy. Reiben estaba en la esquina, de pie con la espada desenvainada. Al ver que había terminado, lo cortó a través del portal y lo descartó, luego envainó el arma, la desabrochó de su cinturón y la arrojó sobre su cama. Estaba vestida con su equipo de combate, notó, lo cual era extraño dado lo tarde que era. ¿Esperando problemas? No. Tengo trabajo para hacer esta noche. No estás asaltando una aldea, ¿verdad? No lo soy. Reiben puso los ojos en blanco. La tribu tiene suministros en abundancia después del soborno de Schmee por hacer su trabajo por ellos y no llamarlos por ello. Winter lo había llamado una recompensa por la justicia hecha contra el colmillo blanco, pero Reiben se refirió a ello como un soborno, argumentando que el dinero no era solo para matar a Siena, sino también para quedarse callado y dejar que la SDC se llevara los elogios. Ella no estaba equivocada, pero entonces no lo habría aceptado de otra manera de todos modos, por lo que él no sabía de qué se quejaba. No es nada de qué preocuparse, continuó. Solo alguien que no dejará de ser un dolor en mi trasero. Es más fácil lidiar con ellos. Cambiando de tema, dijo. Dices que mataste a la doncella del otoño. Esa fue una mala idea. ¿Tendremos que encontrar a dónde fue su poder ahora? No exactamente. Jaune trató de presumirlo. Se las arregló para apretar los dientes y apretar los músculos, pero sus ojos no se iluminaban. Reiben arqueó una ceja. ¿Necesitas cagar o algo así? Rindiéndose, suspiró y explicó. Robé el poder de la doncella. Imposible. Eres un hombre. Sus ojos se deslizaron hacia abajo en broma. Creo. Tú y tu hija son más parecidas de lo que piensas con ese sentido del humor. Vio morir su diversión de una muerte espeluznante. Sus ojos se entrecerraron. Seguir adelante. Mal tema, obviamente. Es algo que tiene que ver con esto. Le mostró el sigilo. Pude sacar el poder de Amber cuando estábamos peleando. En ese momento, mis ojos brillaban con el mismo fuego que los de ella. Eso, terminó matándola. Se convirtió en polvo y se alejó flotando. Reiben tarareó, sin duda pensando en recuerdos que no eran suyos. Como tu novia. Sí. Tragó saliva y miró hacia otro lado. No estoy seguro de cómo funciona eso, pero definitivamente lo robé. No pasó a otra persona. Todavía puedo sentirlo dentro de mí, pero no puedo usarlo. ¿Cómo se usa? ¿Hay algún truco en ello? Realmente no. El poder siempre está luchando por liberarse. Simplemente lo dirijo y lo empujo. No es lo mismo para él, entonces. Ahí se fueron sus esperanzas de poder luchar como una doncella. Lo que no entiendo es cómo esto nunca surgió antes, dijo. Me has tocado con esa mano y no hubo ningún efecto en mi poder. Estoy seguro de que también debes haberle dado la mano antes. ¿Qué cambió? No lo sé. Extendió la mano hacia Reiben y ella saltó hacia atrás. Solo lo haré por un segundo. ¿Crees que voy a dejar que me conviertas en polvo de hadas? Hada. La cara de Reiben ardía de un rojo brillante. Apartando los ojos, hizo una mueca y extendió la mano. Olvídate de que dije eso. Nunca lo comentes. Justo, haz la cosa. Pero si me matas, lo juro por mi tribu, volveré para perseguirte. Con Amber, había sido un proceso gradual, por lo que estaba seguro de que eso no sucedería. Si comenzaba, podría alejarse. Extendiendo la mano, tocó con cautela los dedos de su mano izquierda con los de Reiben. Estaban calientes y callosos, duros por años de combate y con las uñas limadas. Definitivamente no eran suaves ni femeninos. ¿Y bien? Espetó. No siento nada. Eso es porque no está sucediendo. Le tomó la mano con un poco más de firmeza. Todavía nada. Tal vez solo aparece en combate, o tal vez se basa en la intención o la emoción. Todo lo que le hice a Hazel sucedió cuando estaba enojado. Te veo como un aliado, así que supongo que no funciona. Eso es algo bueno. No quieres absorber a las personas cada vez que las tocas. Él la soltó. Cierto. ¿Y ahora qué? Tienes el poder de doncella, pero es inútil para ti. ¿Vas a actuar como una caja fuerte? Ella se encogió de hombros. Podría funcionar, pero Salem ya está decidida a encontrarte, así que no creo que cambie sus planes en absoluto. Sin embargo, es posible que puedas abrir las puertas de la reliquia. No había considerado eso.
Lamentablemente, la doncella de la caída no valía nada por eso porque Ozpin no había mantenido la reliquia sellada. Tampoco lo hizo Ironwood, usándolo para mantener a Atlas flotando. Hasta aquí las reliquias escondidas detrás de las bóvedas selladas por doncellas. Obviamente, eso no duró. Oh, dijo Raven, ¿vas a elegir a la próxima doncella? ¿Elegir? Te quitaste el poder. Básicamente eres el mago en ese viejo cuento ahora, excepto que no puedes usarlo para mierda ya que solo funciona para mujeres. Entonces, ¿vas a hacer lo que hizo Ozpin y ponerle eso a alguien? Y si es así, ¿quién? ¿Elegir o crear la próxima doncella de otoño? No había considerado eso. ¿Podría? Quizás. No habría conocimiento sin intentarlo y obviamente no podía preguntarle a Ozpin. Si pudiera eliminarlo, tendría sentido para mí poder volver a colocarlo también. Podría elegir a la doncella de otoño. Asegúrate de que sea alguien de nuestro lado. Al hacerlo, se parecería aún más a Ozpin, especialmente si trataba de asegurarse de que fuera alguien leal a él. Esmeralda, por ejemplo. No había nada de edad y género en quien pudiera confiar más que en ella, pero quería este tipo de responsabilidad. Si él preguntaba, ella decía que sí, pero solo porque él se lo preguntaba. Yo, no lo sé. Tantos nombres pasaron por su cabeza. Ruby, Jan, Pirra, Weiss, Winter, Bernal, Nora Ozpin ya asumió que era una doncella, así que ¿por qué no hacerlo así? Se podía confiar en que cualquiera de ellos se mantendría de su lado. Blake sería el comodín y alguien que no es seguro para ponerlo. Pero si les daba ese poder, se convertirían en objetivos. Emerald ya era un objetivo de todos modos por asociación con él. ¿Eso anuló el riesgo? La verdad es que no. Solo significaba que Salem podría obtener un 2-1 si enviaba a Tyrant tras ella nuevamente. ¿No sería mejor que la doncella fuera alguien escondido? Sin embargo, tenían que ser capaces de defenderse. Ojalá Somer fuera más joven. Raven resopló. Esa sería la respuesta fácil, ¿no? Siempre es a Winter. Ella sabe la verdad, es mayor de edad y te sería leal. Por supuesto, también es una figura pública, por lo que un solo desliz de su poder haría que el mundo se hiciera preguntas. Sí. Winter no fue una buena elección. Piénsalo, dijo. No hay necesidad de tomar esa decisión ahora. Sin embargo, tenga cuidado de no convertirse en Ozpin. Se lo confió al espíritu humano y a la bondad, típicos de él, y se vio cómo resultó eso. Debe ser alguien fuerte. Alguien que pueda protegerse a sí misma. O alguien a quien podamos proteger. O eso, pero una persona así no crecería para ser fuerte. Raven, ¿es ahora el momento de tu tonta filosofía? Ahora es el momento exacto, Jaune. A menos que quieras que alguien camine y asesine a quien elijas, entonces pensarás en lo fuertes que pueden ser. El poder por sí solo no lo es todo. Voluntad, técnica, habilidad, versatilidad. Cinder, Emerald y Mercury pudieron matar a Amber. Tyrant, Bats y Hazel tendrían pocas dificultades para matar a Emerald, Ruby o Jan si los atraparan solos. Raven apuñaló su dedo en su pecho. Elige sabiamente. ¿Suena como si tuvieras una sugerencia? Sí. Bernal. Es fuerte, está dispuesta a mejorar y se niega a dejar que nadie le impida fortalecerse. Ella también está en Beacon, así que estoy a salvo por ahora, y lo que es más importante, tengo un vínculo con ella. Podía sentir y abrir un portal hacia ella si estaba en peligro. El portal era un buen punto, especialmente si Raven lo recogía en el camino. Podrían reforzar a la doncella si alguna vez estuviera bajo ataque. Y encuéntrala si decide sacar un Amber y ausentarse sin permiso. Dicho esto, Bernal no era el único candidato al que Raven podía abrir un portal. Lo consideraré. ¿Te importa si pido prestada una tienda de campaña para esta noche? Hay un saco de dormir en la esquina. Coge unos cojines y hazte una cama. Toca el mío y tendremos palabras. Raven caminó hacia la suya y recogió su espada una vez más. No cuestionó que se le permitiera dormir en su tienda. Sabía que a ella no le importaban cosas como esa. Me ocuparé de mis otros asuntos. Quédate aquí. Al menos, serás un punto de referencia conveniente de regreso. Intentaré leer esto. Levantó el tomo. ¿Tienes algo de comida? Sí. Raven abrió un portal y sonrió. En mi estómago. Asalta mis cosas y muere. Al atravesar, Raven cerró el portal detrás de ella. Jaune contó hasta 10, se puso de pie e inmediatamente comenzó a asaltar su suministro de alimentos.
Su culpa por quitarle los ojos de encima. Sin embargo, me pregunto a dónde irá con tanta prisa. No creía que tuviera mucha vida fuera de la tribu. Jaune. ¿Puedo hablar contigo? Saltando, Jaune miró nerviosamente detrás de él, viendo a la señora Summer Rose, la madre de Yang, de pie en el pasillo. Era tarde en la noche, las luces estaban apagadas y las salas de entrenamiento estaban cerradas. Según todos los informes, no debería estar fuera. ¿Estoy en problemas? Para nada. Su sonrisa le recordó a Yang, y se relajó un poco. Beacon no impone un toque de queda, por lo que no hay nada de malo en salir después del anochecer a menos que te encuentre haciendo algo indebido. No estabas a punto de hacerlo, ¿verdad? No. Claro que no. Iba a entrenar. Levantó Cruce Amors. Está bien entonces. De hecho, quería hablar contigo un poco sobre eso. La señora Rose miró a su alrededor y, al ver que estaban solos, dijo. Podemos hablar aquí. No es necesario que vengas a mi oficina ni nada. Solo quería preguntar un poco sobre ti. Sé que no estudiaste en una escuela preparatoria antes de Beacon, pero puedes luchar al mismo nivel que tus compañeros. Su equipo diría lo contrario. No podía defenderse contra ninguno de ellos. El hecho de que fueran algunos de los más fuertes del año no le quitó eso. Le habían enseñado que si alguien era más fuerte que tú, eso significaba que eras débil. Sin embargo, no parecía que la señora Rose quisiera escuchar eso, así que solo asintió. Ozpin me dijo que tu padre tampoco participó en tu entrenamiento. Hizo un poco, dijo Jaune a la defensiva. Estaba ocupado en cacerías. Oh, no quise decir nada malo al respecto. Es solo que, la señora Rose se quedó callada. Parecía un poco nerviosa. La forma en que luchas. Me recuerda a alguien. Me recuerda mucho a ellos. No es perfecto, pero es un estilo distintivo y a veces intentas hacer las mismas cosas. ¿Está mal? No. No. Es solo que tenía curiosidad, eso es todo. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te enseñó? No se supone que diga, Reiben había sido explícito al respecto, dejando especialmente claro que una vez que estuviera en Beacon, ni siquiera debía mencionarla. Solo te causará problemas. Ya hemos terminado, mocoso. Te entrené. Estás en Beacon. De ahora en adelante, olvida que alguna vez existí y vive tu vida como quieras. Después de decir eso, ella lo había pateado a través de un portal en medio de Beacon y desapareció de su vida. ¿No puedes decirlo? Lo siento, señora Rose. Y lo fue. La expresión de su rostro era horrible. Pero el director lo sabe, dijo. Iba en contra del espíritu de sus instrucciones, pero no podía dejar a la madre de Yang luciendo así. Podrías preguntarle. ¿Lo hace? Sí. Está bien. La señora Rose sonrió y dio un paso atrás. No llegó a sus ojos, había algo allí, algo agudo mientras lo miraba. Casi habría dicho que no le gustaba allí mismo, pero eso no se sentía bien. Más bien se preguntaba por qué, o estaba enojada con otra persona y lo dirigía hacia él. No te retendré más, Jaune. Ve y disfruta de tu entrenamiento, pero no te lo tomes demasiado a pecho o te desgarrarás un músculo. Glinda no te dará piedad si llegas a clase exhausto. Sí, señora Rose. Gracias, señora Rose. Jaune huyó en el momento en que ella lo dejó, sacudiéndose el sentimiento de culpa interior. La señora Rose era su maestra favorita, aunque eso no hacía falta decirlo, ya que era la favorita de todos. Cazadora lo suficientemente reciente como para tener analogías e historias increíbles, amigable de una manera que la señorita Godwich no lo era y comprensiva cuando se trataba de la tarea. Ayudó que sus lecciones también fueran algunas de las más divertidas, centrándose en cosas prácticas de cazadores como acampar, sesiones informativas de misiones y tácticas de equipo. Había mucho menos trabajo teórico que la clase de Oblek y mucho menos aburrimiento que la de Port. Me pregunto si conoce a Reiben. G. Me pregunto si tengo las agallas para preguntar. No en este momento. Jaune subió corriendo los escalones hacia el techo, abrió la puerta y miró a su alrededor. Su sonrisa murió un momento después. La azotea estaba vacía, fría y estéril. Se desinfló, las manos cayeron a su lado mientras todo el aire salía de sus pulmones en un profundo suspiro. Realmente había pensado que ella vendría si se lo pedía lo suficiente. Realmente pensó que podría. Te ves patético. Como siempre. Su corazón saltó a su garganta.
Se dio la vuelta, llevándola a la esquina del techo. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. Viniste. Dije que lo haría, ¿no? Raven frunció el ceño, con los brazos cruzados debajo de sus pechos. Tan molesta como siempre y con los ojos rojos que lo atravesaron. Y solo estoy aquí porque eres una pequeña mierda quejumbrosa que no dejaría de molestarme. Borra esa sonrisa de tu rostro antes de que la golpee. No podía, incluso si ella supiera que hablaba en serio. Ella estaba aquí. Había venido. Jaune corrió hacia adelante con los brazos extendidos. Un puño lo atrapó debajo de su mandíbula, lanzándolo hacia atrás y hacia arriba. Golpeó con fuerza, mareado y de alguna manera todavía eufórico. No te hagas ninguna idea. Gritó Raven. Te dije que habíamos terminado. Te dije que una vez que terminara tu entrenamiento, no habría nada más. Estás en Beacon. Eso es todo lo que tenía en mente. Se suponía que no debías mantenerte en contacto, y mucho menos ser un idiota exigente. A pesar de los nombres, Jaune sonrió, levantándose y mirándola. Mi entrenamiento no ha terminado. ¿Qué? Mi entrenamiento, dijo, poniéndose de pie. Dijiste que terminarías conmigo una vez que terminara mi entrenamiento, pero ¿cómo se puede hacer si ni siquiera puedo vencerte? Tengo que fortalecerme, ¿verdad? Tengo que ser fuerte. No me hables dulcemente. Me estoy volviendo más fuerte, pero no lo suficientemente fuerte. Desenvainó su espada, viendo la luz en sus ojos mientras ella hacía lo mismo. Como siempre, la promesa de una pelea tenía a Raven interesado. Sabía que lo haría. Y tal vez sus motivos no eran tan honestos como decía. No le importaba mucho fortalecerse. Sigue entrenándome, suplicó. Ayúdame a ser más fuerte. Mocoso quejumbroso, Raven murmuró algo en voz baja, probablemente más insultos, pero no se fue. Ella podría haberlo hecho. Un portal y ella se iría, o podría usar su magia para invocar al viento y derribarlo del techo. Tantas formas en que podría deshacerse de él si realmente quisiera. Está bien, gruñó. Pero no voy a ser fácil contigo. Sí. Sí, sí, sí. No te lo pediré. Soy fuerte. ¿Sí? Raven le apuntó con su espada. Será mejor que estés listo para respaldar esas palabras, porque te voy a golpear hasta que no puedas escribir más textos. Y tampoco esperes que lleve tu cadáver de regreso a tu dormitorio. Te desmayas, duermes aquí arriba. Asintiendo, Jaune cargó.